Buenos días. Retomamos el tema de antibiótico-terapia, de antibióticos, fundamentalmente la revisión farmacológica de antibióticos, y vamos a continuar con los grupos justamente que están relacionados a la inhibición de la síntesis de proteínas, que ese es el mecanismo básico de acción que siempre vamos a repetir en estos grupos, ¿no? O sea, finalmente aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas, lincosamidas, todos ellos actúan, ¿no?, en la inhibición de la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma, a nivel de las subunidades 50S y 30S. Recordando lo que habíamos conversado al principio, recuerden que prácticamente casi todos los que actúan a este nivel son bacteriostáticos, a excepción de dos pequeños grupos. O sea, si hablamos del 50S, están las streptograminas, y si hablamos del 30S, están justamente los aminoglucósidos, ¿ya? Estos dos pequeños grupos, o no tan pequeños en el caso de los aminoglucósidos, son bactericidas. Todo el resto son bacteriostáticos, ¿ok? Eso tiene que estar bastante claro. Entonces tenemos aminoglucósidos como un grupo bactericida que bloquea la subunidad 30S fundamentalmente. Y entonces el mecanismo de resistencia, pregunta clásica de los aminoglucósidos respecto a su farmacología, siempre va a estar alrededor de varios de sus mecanismos. Tienen mecanismos de bloqueo de entrada, por ejemplo, tienen mecanismos de falla de transporte, pero el más importante de sus, o sea, esos dos están, bloqueo de entrada y falla de transporte, pero el más importante mecanismo de resistencia a nivel de estos, de los aminoglucósidos, es la modificación enzimática. Esta modificación enzimática, que ha sido motivo de pregunta más de una vez, esta modificación enzimática es generalmente cruzada por plasmidios, o sea, es mediada por plasmidios. Clásicamente mediada por plasmidios, hay que tenerlo en cuenta. Y tiene esta característica, ¿no?, justamente de inactivar, ¿no?, inactiva al antibiótico, y al mismo tiempo lo incapacita, ¿no?, lo incapacita para atravesar o transportarse a través de la membrana, ¿ok? Entonces inactiva el antibiótico y lo incapacita para el transporte. Ahora, estos medicamentos tienen una característica fundamental. Son bactericidas, pero solamente actúan en aerobios. Y una característica clásica de estos es que no tienen actividad anaeróbica. Y justamente no tienen actividad anaeróbica por una característica de su funcionamiento. O sea, requieren siempre un medio aeróbico, porque requieren proceso activo con gasto de energía para ligarse al ribosoma. O sea, su ligadura al ribosoma es con gasto de energía. Al ser con gasto de energía, al ser un proceso activo, requiere ser un proceso aeróbico. Y al necesitar en su acción estar en un medio aeróbico, entonces su actividad anaeróbica es cero. Tiene cero actividad anaeróbica. Quizás de todos los medicamentos que vamos a revisar, este es uno que característicamente tiene cero actividad anaeróbica, que puede ser una característica motivo de pregunta en algún momento, ¿no?, que lo ha sido en otras partes, pero no en el nuestro todavía. Pero no hay actividad anaeróbica por parte de los aminoglucósidos por esta característica, o sea, esta funcionalidad. Requieren gasto de energía para su ligazón al ribosoma en esta subunidad 30S. Entonces, esa es una característica muy clara que tenemos que tener en cuenta. ¿De quiénes estamos hablando? Streptomicina, fundamentalmente, gentamicina, amikacina. Ojo que la tobramicina no ha sido nunca útil en el país, excepto en forma tópica oftálmica.
La tobramicina en todo es similar a la gentamicina, en espectro, en farmacocinética y en dosis. O sea, prácticamente es... Y donde usan tobramicina, no usan genta generalmente. O sea, es, digamos, es cuestión de elección, ¿no? En el caso de antibióticos, en el cual, por ejemplo, en Norteamérica tienen tendencia más a usar tobramicina que gentamicina, mientras que nosotros en el medio no tenemos la tobramicina. Nosotros tenemos uno más que usamos con frecuencia a veces, que es la espectinomicina. Y la espectinomicina tiene algo interesante. Hay que tomarlo en cuenta porque es el único hoy en día que tiene, la única aminoglucósido que hoy en día tiene indicación como monoterapia. Siempre, entonces con eso vamos diciendo que las indicaciones de aminoglucósidos siempre van acompañados de beta-lactámicos. Siempre van acompañados de beta-lactámicos. O sea, a excepción de la espectinomicina cuando se usa en gonorrea, en gonococo, y ahí sí se usa monoterapia, ¿ok? Monoterapia. Entonces, estos son las... la streptomicina, que se usa fundamentalmente en tuberculosis, va también acompañado de todo el esquema, como se dan cuenta. O sea, por eso le digo, espectino es el único que va en monoterapia, ¿ok? Las características farmacocinéticas de aminoglucósidos son interesantes, así que vamos a hacerlas aparte. O sea, los aminoglucósidos, que es básicamente el motivo más de estas clases, es ver la parte farmacológica, porque la parte clínica la vamos a ver en diferentes capítulos. Los aminoglucósidos, como decíamos en primer lugar, ¿no? Generalmente hacen sinergia, esa es la parte de farmacodinamia, hacen sinergia con beta-lactámicos. Casi siempre se usan asociados a beta-lactámicos, a excepción, como decíamos, la única monoterapia es pectinomicina. En la farmacocinética, la primera característica es que solamente son parenterales, ¿ok? Solamente son parenterales, no tienen vía oral, a excepción de la utilización oral para algunos procedimientos invasivos como limpieza de colon, o a veces se ha utilizado también en encefalopatía hepática, que son indicaciones ya alternativas, ya no son de primer orden. La neomicina, la paromomicina eran medicamentos que se utilizaron en esas circunstancias, que todavía se pueden utilizar, pero en general la utilidad viene por vía parenteral. Como habíamos dicho, en la farmacocinética estos medicamentos son dosis dependientes. Son dosis dependientes. ¿Eso qué significa? Decíamos nosotros que en la curva farmacocinética dependen más de alcanzar su concentración máxima, su Cmax, que del tiempo que estén por encima del zinc. Acuérdense que el dosis dependiente depende más de la máxima concentración que pueda alcanzar en algún momento, lo que se llama la concentración máxima, el Cmax, y de esta relación que va a tener con la concentración unitaria mínima como denominador. Entonces, mientras más alto sea esta relación, mayor efectividad. Esa es la característica del antibiótico dosis dependiente, ¿no? Específicamente en aminoglucósidos esto es mucho más fijo que en los quinolonas, donde es el otro gran grupo de medicamentos dosis dependiente. Mientras que el tiempo dependiente, como los beta-lactámicos, depende más de que uno tenga el medicamento por encima del zinc más del 50% del tiempo, ¿no? O sea, es efectivo mientras lo tengan por lo menos más del 50% del tiempo por encima del zinc. Si uno lo hace en infusión continua, lo va a tener a casi 100% del tiempo por encima del zinc. Por eso que los beta-lactámicos son, ¿no es cierto?, tiempo dependiente fundamentalmente, y se usan infusiones continuas hoy en día. Mientras que el dosis dependiente como aminoglucósidos, ¿qué es lo que hoy en día se recomienda en todos los aminoglucósidos? Dosis única diaria. Eso ha redundado en que hoy en día la recomendación sea dosis única diaria. Entonces la dosis única diaria farmacocinéticamente en estos pacientes fundamentalmente está alrededor de esta relación dosis dependiente, que es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Okay? Además, la dosis única diaria, cuando se empezó a usar, se demostró algo más. Lo interesante es que disminuyó efectos adversos, especialmente en lo que respecta a la nefrotoxicidad. Hay menor nefrotoxicidad cuando se usa dosis diaria única, ¿ok? Dosis diaria o dosis única diaria.
Eso es fundamental. Otra característica farmacocinética de los aminoglucósidos es que no pasan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, en una pregunta, hay preguntas clásicas donde cuál de los siguientes antibióticos no es útil, ¿no? En infecciones del sistema nervioso central, siempre busquen el aminoglucósido, ¿no? El aminoglucósido no pasa ni inflamada la meninge, o sea, no tiene esa capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica. Es incapaz, en ese sentido, de atravesar la barrera hematoencefálica. Tampoco ingresa a próstata. O sea, al no ingresar a próstata, definitivamente puede crear alguna confusión, porque a veces aquellos que van a ser urólogos van a ver que se utiliza gentamicina, por ejemplo, en la preparación de la biopsia de próstata, pero esto es básicamente para limpiar colon, o sea, recto. No significa que concentre. Quien concentra realmente en próstata es la ciprofloxacina. Entonces, cuando uno hace biopsias de próstata transrectales, generalmente la preparación incluye, por eso, gentamicina, ceftriaxona y cipro, ¿no? La ceftriaxona y la gentamicina fundamentalmente para eliminar, o sea, para tratar de limitar la parte colónica, y la cipro es la que mejor concentra en tejido prostático fundamentalmente. Entonces no ingresa distributivamente, no ingresan en barrera hematoencefálica, no ingresa en próstata, sí pasa la barrera hematoencefálica y puede producir sordera, ¿no? Puede producir sordera en el niño. ¿Ok? Entonces es su ¿cómo se llama? Su concentración, o sea, ¿sí? Perdón, barrera placentaria. Entonces, no pasa, produce sordera cuando se utiliza en gestantes, ¿no? Cuando se utiliza en gestantes, pero no, porque pasa la barrera placentaria. Entonces, definitivamente puede producir sordera en los niños, y por eso es una contraindicación no absoluta, es una contraindicación relativa, porque se dice que el aminoglucósido se puede utilizar en gestación si es que es necesario, solamente si es estrictamente necesario y no hay alternativa. O sea, no es una contraindicación totalmente absoluta en estos casos, ¿ok? Otra característica es en su excreción. Su excreción es netamente renal. Entonces, eso quiere decir que requiere un ajuste de la dosis renal, un ajuste en los pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos que tienen disminución de la función renal. El ajuste por lo general empieza a partir de 60 de depuración. O sea, tiene que ser ajustado desde que el paciente entra en estadio 3 de enfermedad, ¿no? Una disminución de la dosis fundamentalmente, no más que del tiempo de la dosis, porque recuerden que es dosis única, es concentración dependiente fundamentalmente estos pacientes. Respecto a la resistencia que habíamos dicho, hay que tener en cuenta que el que menos ejerce resistencia, o sea, el que tiene menor perfil de resistencia, es la micacina. La micacina es el que ejerce menos resistencia y al mismo tiempo en su actividad es el más activo contra Pseudomonas. ¿Y por qué es importante esto? Porque dentro de las indicaciones fundamentales de los aminoglucósidos está el manejo de Pseudomonas. En el manejo de Pseudomonas, los aminoglucósidos se utilizan siempre combinados a beta-lactámicos, nunca solos. Siempre se asocian a beta-lactámicos. O al revés, el beta-lactámico que uno determina para el manejo de la Pseudomonas, uno tiene la opción de sumarle aminoglucósido para incrementar y hacer sinergia. Recuerden siempre que dos bactericidas pueden hacer sinergia, dos bacteriostáticos pueden hacer sinergia o pueden ser indiferentes, ¿no es cierto? O sea, cuando son del mismo tipo, o sea, son dos bacteriostáticos o son dos bactericidas, o hacen sinergia o son indiferentes, no pasa nada. Pero cuando uno mezcla un bactericida y un bacteriostático, eso es lo que les quede claro, ahí sí se contraponen, ¿ya? Okay, ahí no hay antagonismo. O sea, combinar un bacteriostático con un bactericida, uno siempre se arriesga a un nivel de antagonismo entre esos dos fármacos. Mientras que entre dos bacteriostáticos juntos, como vamos a ver hoy día, por ejemplo en las streptograminas,
son dos bacteriostáticos que sumados terminan siendo bactericidas. ¿Ok? Lo mínimo que puede pasar es que sean indiferentes. Pero en este caso, aminoglucósidos y beta-lactámicos van a ser sinérgicos y se utilizan fundamentalmente en infecciones de pseudomonas intrahospitalarias, ¿no? Especialmente de vía urinaria, fundamentalmente de vía urinaria. Y otra de las grandes indicaciones es en Staphylococcus aureus y en Staphylococcus epidermidis, incluso en enterococo, ¿no? Resistente incluso a vancomicina. ¿Y para qué es importante este grupo? Tomarlo en cuenta. Con esto decimos de que su gran actividad es contra gram negativos, incluyendo pseudomonas, y también tiene actividad sobre gram positivos, como son Staphylo aureus, incluso meticilino resistente, Staphylo aureus meticilino resistente, Staphylo epidermidis y enterococo, incluyendo resistente a vancomicina. Estos, asociados a beta-lactámico, son de elección para el manejo de endocarditis. Entonces, es otra indicación que todavía precisa, clásica y que todavía es muy útil para aminoglucósidos. Acuérdense que los aminoglucósidos ya no se usan tanto como antes. O sea, son generalmente indicaciones muy precisas. Las más importantes, como decíamos, son estas, o sea, fundamentalmente uso de manejo de pseudomonas asociado a beta-lactámicos, clásicamente a ceftazidima, cefepime, que son los antipseudomonas clásicos, ¿no? O el uso en endocarditis, ¿no? Que incluso puede utilizarse en el caso de epidermidis, penicilina G con gentamicina, que es el clásico tratamiento de inicio de una sospecha de endocarditis, ¿ok? Entonces uno usa penicilina G con gentamicina, pasando por la posibilidad, ¿no?, de que manejar enterococo o manejar con ampicilina y la combinación con gentamicina o amicacina. Entonces, endocarditis. Decíamos que adicionalmente a esto, en indicaciones, hay una indicación adicional de la spectinomicina, que es la única, spectinomicina, que es la única que se usa en monoterapia para gonorrea. Y la streptomicina, que se utiliza fundamentalmente a nivel de ¿qué? De bacilo tuberculoso, ¿no? En la tuberculosis, fundamentalmente asociado al esquema, como ampliación del esquema 1. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo. Entonces, decíamos eso. Otra indicación adicional también es la profilaxia, ¿no? También se utiliza en las combinaciones de profilaxia colónica. Como habíamos dicho en algún momento, también es útil ha sido útil en encefalopatía hepática. Hoy en día, el medicamento de elección en encefalopatía hepática es rifaximina, le sigue metronidazol, ¿no?, como las alternativas. Antiguamente usábamos paramomicina y neomicina, pero esto ya es una alternativa muy lejana. Fibrosis quística, que es una enfermedad rara entre nosotros, se utiliza tobra, pero en forma de inhalación, ¿no? Y la profilactia también para lo que es cirugía cardíaca, ¿no?, valvular, fundamentalmente. Entonces, como decíamos en la terapia, lo que no podemos olvidarnos es la monoterapia de la gonorrea. En amebiasis y ridiasis es raro, se usa muy poco, es una alternativa, ¿no? Ahí se usa fundamentalmente hoy en día metronidazol. Y en la terapia, como decíamos, fundamentalmente para pseudomonas. Pseudomonas y endocarditis son las indicaciones más precisas. En el caso de endoftalmitis, ceftazidima es la mejor elección siempre. A veces sí o no asociado a gentamicina, es muy relativo. ¿Qué pasa con los efectos adversos? ¿Qué pasa con los efectos adversos de los aminoglucósidos? En los efectos adversos de los aminoglucósidos tenemos la clásica ototoxicidad. En la ototoxicidad, ¿no?, donde prevalentemente se ve más en streptomicina, amicacina, la ototoxicidad generalmente puede ser vestibular, ¿no?, o puede ser auditiva. En este caso, cuando es dosis dependiente, y en este caso, por lo general, cuando solamente están comprometidas inicialmente las frecuencias altas, todavía es reversible. O sea, la reversibilidad del daño ototóxico depende del compromiso de frecuencias. Si solamente está comprometiendo frecuencias altas, todavía es reversible. Pero cuando ya compromete frecuencias bajas, en la audiometría ya es irreversible.
ya es irreversible. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Porque a veces hay esta controversia de pensar de que cuándo es reversible, irreversible, eso tiene que quedar claro. Es básicamente por la intensidad del daño. Si la intensidad del daño solamente ha afectado frecuencias altas, se considera todavía reversible el daño. Pero cuando ya ha alterado, ¿no? ya ha comprometido frecuencias bajas, esto va a ser totalmente irreversible. El otro, la nefrotoxicidad, es el más importante quizás de los efectos adversos. En la nefrotoxicidad, primero hay que decir que es totalmente dosis dependiente. Dosis y concentración dependiente. Por eso que esto hay que ajustarlo siempre bien. Y aquí sí vale el dosaje de droga. O sea, el monitoreo de droga es útil para poder disminuir la posibilidad de daño, especialmente renal. ¿Ok? ¿Qué va a incrementar la posibilidad de nefrotoxicidad? Acá hay cuestiones que están bien definidas, que siempre son preguntas clásicas. La hipovolemia. O sea, nunca se debe utilizar aminoglucósidos si el paciente está deshidratado. Por eso es que es una de las condiciones en pediatría, siempre fue controversial el uso de aminoglucósidos, por ejemplo, en el caso del manejo de la shigellosis, en el caso de los pacientes con síndrome disentérico. Porque si bien es cierto, tenía una muy alta efectividad, pero siempre el paciente estaba deshidratado. Por eso hoy en día o se utiliza quinolona si es posible, mayores de 8 años, o se usa cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? Entonces, la hipovolemia, la deshidratación, es el condicionante número 1 para que se produzca nefrotoxicidad. ¿Ok? El segundo condicionante es la combinación con algunas drogas. Fundamentalmente furosemida, se usan concomitantemente con furosemida. Generalmente, ¿qué pasa con la furosemida? Depleta el medio interno, o sea, el intravascular lo depleta muy rápidamente y eso produce mayor toxicidad. ¿Ok? Con furosemida hace que se deplete el intravascular y va a incrementar la nefrotoxicidad. Otro grupo de fármacos son los AINES. No se deben utilizar AINES concomitantes con aminoglucósidos porque los AINES disminuyen el flujo renal, incrementan la nefrotoxicidad, ¿no? La nefrotoxicidad fundamental. Y otro grupo importantísimo que debemos hacer hincapié acá es la vancomicina, que muchas veces se combina. Acuérdense que la vancomicina también es muy nefrotóxico y va a incrementar la nefrotoxicidad en el caso de que se utilicen juntos. ¿Qué características tiene esta nefrotoxicidad? Es reversible. Es reversible. Acuérdense que hay que esperar hasta 3 meses para ver la reversibilidad de los daños renales agudos, ¿no? Entonces, hasta 3 meses, como lo vamos a ver cuando revisemos aquí en nefro, es hasta 3 meses esperar. Y ¿qué tipo de falla renal hacen? Hacen una falla renal no oligúrica, o sea, normal, con un volumen generalmente normal de diuresis. No se puede decir poliúrica, porque tampoco es que el paciente tenga diuresis mayor de 3.500 al día, sino es no oligúrica. Es una falla no oligúrica clásica, claro, no concentra, pero es un paciente que hace una falla típicamente no oligúrica. Entonces, estas son las características clásicas. Lo que no debemos olvidarnos es que la micacina es quizás el más útil por 2 motivos. Porque es el que ejerce menos resistencia y es el que tiene mayor actividad contra Pseudomonas, que es la gran utilidad de los aminoglucósidos hoy en día. O sea, la mayor utilidad de los aminoglucósidos como grupo se busca es su efecto anti-Pseudomonas, combinado siempre a beta-lactámicos, fundamentalmente en este grupo. ¿Ok? Esto respecto a aminoglucósidos.